buenas tardes con todos los presentes, de igual manera con los que recientemente se están integrando. Como última ponencia de este evento matutino, contamos con la presencia del maestro en ciencias José Ernesto Manuel Hidalgo Rodríguez, quien es biólogo por la Universidad Nacional de Trujillo, maestro en ciencias en el mejoramiento genético de plantas por la Universidad Nacional Agraria La Molina, candidato a doctor en Ciencias e Ingenierías Biológicas, ganador de los proyectos FIND en el 2016, 2017 y 2021 de la Universidad Privada Antenor Orrego, cuenta con trabajos en congresos internacionales como la reunión anual de Sociedad Americana de Biólogos de Plantas, 33º Congreso Latinoamericano de Química y 10º Congreso de Ciencias Químicas. Asimismo, está enfocado en el análisis transcriptómico de la fisiología vegetal bajo estrés hídrico y la utilización de alcaloides quinolisídicos en el control de Mycobacterium tuberculosis multiresistente y Medoillogy incógnita. Actualmente se desempeña como docente en la Universidad Privada Antenor Orrego, quien nos estará hablando del tema Entendiendo la tolerancia a sequía en leguminosas. De igual manera, al público le recordamos que la asistencia y la ronda de preguntas se realizará al finalizar la ponencia. Por favor, de mantener apagadas sus cámaras y micrófonos durante la presentación para una mayor comodidad y comprensión. Asimismo, hacerle recordar al maestro en ciencias José Hidalgo que cuenta con 45 minutos para desarrollar su ponencia. Muchas gracias. Ahora le invitamos para que dé inicio a su disertación. Adelante, maestro en ciencias José Hidalgo. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes con todos, ¿ya? Por favor, me avisan si es que pueden observar la presentación. Sí, maestro en ciencias, sí se observa. Ok. Bien, entonces, el día de hoy vamos a hablar un poco acerca de la tolerancia a sequía en leguminosas desde una perspectiva génica, genómica incluso. Bien, vamos a empezar hablando acerca de estas plantas. Es una familia botánica muy desarrollada, muy amplia, de hecho cuenta con más de 19.000 especies. Estas especies están agrupadas en cerca de 750 géneros, que a su vez se encuentran en 6 subfamilias, que, bueno, en esta parte de la filogenética se encuentra aún en discusión, ¿no? Encontrando nuevas subfamilias y nuevas tribus. En cuanto a su crecimiento botánico, presentan un hábito diverso y además características también muy variadas, dentro de las cuales destaca para todas estas plantas la presencia de su fruto en forma de vaina. Una de las características biológicas, además de este tipo de plantas, es su capacidad de fijación del nitrógeno atmosférico. Bien, esta planta a nivel evolutivo tiene una historia bastante grande, habiéndose dado su diversificación botánica desde hace 60 millones de años, ¿no? En los cuales empezaron a surgir diferentes familias, subfamilias y diferentes tribus, ¿no? Hay un paper muy interesante de Martial que puede darles algunos puntos de vista bastante interesantes desde la perspectiva molecular. En cuanto al uso que le damos, al uso histórico, estas plantas, algunas especies de estas plantas se encuentran dentro de las primeras plantas que han sido domesticadas, ¿no? Y de hecho hay evidencias que datan desde hace 7.000, 8.000 años, ¿no? Que estamos básicamente hablando de la etapa del Neolítico, en donde se han encontrado restos de arvejas y frijoles que han sido consumidos, ¿no? Por supuesto tenemos después en Egipto cómo es que utilizan ampliamente desde tiempos ancestrales las lentejas. En el caso de la Biblia hay muchas historias que nos hablan de las habas. Las alberjas hace 5.000 años han sido encontradas de forma importante en Suiza, y en el caso de la soya, un caso bastante interesante, alrededor de 3.000 años se empieza su cultivo tanto a nivel de China como en América, ¿no? En el caso de América, además, hay que destacar el cultivo de lo que es el chocho, ¿no? Aquí tenemos precisamente un alimento bastante común para nosotros los trujillanos, ¿no? El ceviche de chocho, que de hecho tiene también raíces ancestrales, ¿no? En nuestros pueblos. Estas leguminosas son importantes no solamente por el hecho de que tienen una importancia botánica e histórica, sino que además
diversos estudios han demostrado su valor nutricional. De hecho, estas plantas constituyen la segunda mayor fuente de alimentos después de los cereales, ¿no? Y se caracterizan principalmente por su alto contenido de semillas en plantas, ¿no? Tal es así que destacamos, por ejemplo, el nivel de contenido de proteínas en soya, que llega a alcanzar hasta un 40%, así como en el chocho, ¿no? Que en algunas líneas, ¿no? En algunos genotipos, se ha reportado cerca del 50%, ya estamos hablando de una cantidad bastante elevada, ¿no? Esta proteína está constituida principalmente por proteínas, un 80% más o menos, que son proteínas de almacenamiento, dentro de los cuales se incluyen albúminas y globulinas, con un perfil bastante adecuado, cantidades muy óptimas de aminoácidos azufrados y de lisina también, es decir, tiene muchos de los aminoácidos que consideramos esenciales en la dieta humana. En ese caso, en ese sentido, se complementan bien con los cereales, ¿no? Como por ejemplo el maíz, el trigo, que se caracterizan porque tienen un bajo nivel de estos aminoácidos. ¿Bien? Otra de las características, además de estas plantas y de algunos de los exponentes más notorios, dentro de los cuales voy a estar destacando a soya y al chocho, ¿no? Debido a las características nutricionales que tienen y a la gran cantidad de estudios que se han presentado. Les decía, una de las características es también el alto contenido de ácidos grasos. Estos ácidos grasos son ácidos grasos principalmente de cadena poliinsaturada, que son ácidos grasos considerados muy benéficos para el consumo, para la salud, y hoy en día que se habla mucho pues de la presión arterial, se habla mucho de problemas circulatorios, ¿no? Estos ácidos grasos tendrían una incidencia según diversos reportes, ¿no? Los ácidos grasos poliinsaturados, en el caso de soya, en el caso de chocho también, llegan a constituir a cerca del 20% del contenido de la semilla, ¿no? Además, estas leguminosas en general contienen una gran cantidad de minerales, proporcionan una fibra importante y también tienen metabolitos secundarios que pueden ser utilizados con diversos usos, ¿no? Ya hay diversas investigaciones que se están encargando de obtener estos metabolitos para poder darles uso tanto en salud como en agricultura. En esta parte quise destacar, ¿no?, cuál es el perfil nutricional de alimentos como el tarwi, la soya, en comparación con la quinoa, ¿no?, que es una proteína completa, un grano que es de hecho proveniente de los Andes, ¿no? Y cómo es que tanto soya y tarwi pues son excelentes alternativas, ¿no?, en el aspecto nutricional. Ahora, en relación a la producción de leguminosas, hay que tener en cuenta diversas características que las hacen beneficiosas para su consumo en grano, como es el hecho de que, como hemos mencionado ya previamente, constituyen una fuente importante de proteína, lo cual puede estar relacionado desde un aspecto evolutivo con la característica de fijar nitrógeno atmosférico que poseen al asociarse con algunas bacterias que son los Rhizobium, pertenecen a la familia Rhizobiaceae, que tienen la capacidad de tomar ese nitrógeno inorgánico y convertirlo en su forma orgánica, ¿no?, para luego ser introducido a diversos ácidos orgánicos para así formar aminoácidos, ¿no? Entonces, hay diversos cultivos, ¿no?, como el garbanzo, el frijol, ¿no?, que, la misma soya, el chocho, ¿no?, que tienen esta característica y que se asocian con cepas específicas, ¿no? Además, hay diversos usos que son medicinales, que son industriales, incluso plantas forrajeras por excelencia, que se le dan a estas leguminosas. El uso más importante se da en lo que es la producción de granos. Entonces, esta producción de granos depende de factores como la floración, ¿no? Y tanto en la etapa de llenado de granos como en la etapa de floración, hay factores de estrés que van a incidir de forma negativa en
La disculpa del caso, al parecer el ponente está teniendo algunos problemas de internet. Vamos a esperar que se reincorpore. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí, maestro en Hola, ciencias, hola. sí se le escucha. Bien, parece que hay problemas de conexión. Si es que me permiten compartir la pantalla nuevamente. Sí, está bien. Ok, listo. Muy bien. Eh, Les estaba hablando acerca de los factores que afectan la producción de granos de estas leguminosas, ¿no? Y dentro de esos factores se encuentran los factores de estrés que incluyen al estrés hídrico, dentro del cual se encuentra el componente de salinidad que ocasiona un efecto detrimental, un efecto negativo por la acumulación de iones que llega a niveles tóxicos, y la sequía, que básicamente se traduce o se caracteriza por la disminución del potencial hídrico a nivel de las células. Esta sequía es capaz de ejercer efectos morfológicos, fisiológicos y bioquímicos, ¿no? Dentro de los primeros tenemos, por ejemplo, la disminución del tamaño de la semilla y además su incapacidad de germinación en tasas apropiadas. Además, en la planta, en crecimiento en la etapa vegetativa, se reduce el crecimiento de raíz, el crecimiento vegetativo en general, y se llegan a producir abortos florales. En cuanto a los efectos fisiológicos, los efectos negativos incluyen un incremento a nivel de la permeabilidad de las membranas y la incapacidad de transmitir los fotoasimilados de manera óptima a las semillas, ¿no? Esto está caracterizado por cambios a nivel del ajuste osmótico y de la conductancia estomática, que va a revelar una menor capacidad de transpiración, lo cual ocasiona pues una reducción considerable en el rendimiento, ¿no? En cuanto a los efectos bioquímicos negativos, están aquí la disminución de la producción o la síntesis de proteínas, y además se va a dar un aumento en la producción de las proteínas que son específicas para mitigar este estrés que se está dando, ¿no? Además, hay también una activación del sistema de defensa antioxidante, ¿no? Que debido a la carencia de agua va a verse reducida. Entonces, hay diversas estrategias de resistencia que van a darse en respuesta a este estrés abiótico, que van a llevar finalmente a los mecanismos de adaptación y resistencia. Ahora, es importante estudiar la sequía, dado que este fenómeno es uno de los principales eh, tipos de estrés abiótico que se encuentran, ¿no? Hoy en día. De hecho, hay estudios ya que reportan que sus efectos vienen a ser los más negativos sobre la productividad de todos los cultivos. Bien, esta perspectiva de la agronomía, de dar frente al estrés hídrico, ¿no? Data del hecho de que habrá un incremento poblacional, ¿no? Que va a requerir un incremento en la producción, pero en un ámbito en el cual el agua disponible para agricultura va a ser cada día más escasa. Y eso de hecho ya lo estamos viviendo, ¿no? Con, por ejemplo, una reducción del 17% de pérdidas que se ha calculado en un paper del 2019 para el rendimiento potencial de los cultivos causados únicamente por el estrés hídrico. Y además, por reportes de la Asociación Nacional del Agua aquí en el Perú, ¿no? Que nos dicen que ya el incremento en las sequías aquí en nuestro país se está incrementando, ¿no? De hecho, nuestra zona, dicen ellos, es una de las zonas más susceptibles a sequía, con cerca de 162 eventos de sequía habiéndose dado, ¿no? Reportados hasta en el año 2010, ¿no? Dentro de los cuales la mayor parte de estos eventos han sido a nivel de la costa, con 126 eventos de sequía. Toda esta problemática incide, ¿no? En el hecho de que pues, es una de las prioridades de la agricultura buscar estas características de resistencia al estrés hídrico en plantas que tengan un potencial agronómico bastante elevado para poder mantener la seguridad alimentaria.
Y en ese sentido, por todas las características beneficiosas que hemos mencionado, las legumbres, ¿no? Que son miembros de la familia Fabaceae, se les llama botánicamente, ¿no? Es una familia bastante buena para poder buscar allí plantas que puedan ser cultivadas teniendo estas características de resistencia a sequía. Bien, en cuanto a la resistencia a sequía, vamos a tener que mencionar que presenta diversos componentes, ¿no? Esta resistencia puede tener, por ejemplo, el componente del escape, ¿no? El escape de las plantas a sequía está basada principalmente en que las plantas buscan acortar el tiempo de vida, buscan llegar a la etapa de floración y formación de granos antes de que el evento de sequía se dé, ¿no? Entonces, básicamente vamos a observar aquí un acortamiento en el ciclo de vida de las plantas. Otra de las características es la resistencia propiamente dicha, que consta de la evasión, en la cual las plantas van a tratar de mantener el potencial hídrico mediante la disminución de caracteres fisiológicos como la tasa de respiración, por ejemplo, o también morfológicos como una menor cantidad de hojas, un menor tamaño de hojas y una mayor longitud de raíz, ¿no? Entonces la planta trata de minimizar la pérdida de agua y a su vez maximizar la toma de esta, ¿no? A partir del suelo. Y hay un mecanismo que es bastante más interesante desde el punto de vista molecular y del mejoramiento genético, que es la tolerancia, ¿no? Esta tolerancia se basa en la producción de cambios que ocurren a nivel genético para producir mecanismos, proteínas, compuestos que van a dar como resultado la adaptación y el correcto funcionamiento de la parte metabólica de la planta en un potencial hídrico bajo, ¿no? Entonces, en general, esta resistencia está caracterizada por cambios a nivel de la expresión génica de proteínas que han sido clasificadas en dos grupos, ¿no? Las proteínas denominadas funcionales y las proteínas que son denominadas las proteínas regulatorias. Bien, entonces, con respecto a las características asociadas a esas estrategias de resistencia, el escape, por ejemplo, va a estar siempre asociado a la presentación de sequías terminales, ¿no? En plantas de crecimiento que tienen un ciclo de vida anual y que van a presentar un crecimiento bastante rápido, una floración muy temprana, muy acelerada, con un nitrógeno foliar bastante elevado y una alta capacidad fotosintética, pero al ser las plantas con al tener las plantas un periodo vegetativo bastante corto, entonces el tiempo que se da, por ejemplo, a etapas como el llenado de semillas es bastante menor también. En el caso de la estrategia de elevación, vamos a tener aquí plantas que van a tener un ciclo anual o bienal, plantas perennes también, y que se van a caracterizar porque van a tener una alta eficiencia en el uso de agua, una conductividad de los estomas bajas, hojas densas, suculentas y elevada relación raíz y tallo, ¿no? El crecimiento principalmente se aloca a nivel radicular para poder maximizar la toma de agua. Y esta es la más variada puesto que se presenta en diversos tipos de sequías, en diversos tipos de contexto estacional, como podemos ver. Y la tolerancia, ¿no? Que está presente en plantas que tienen un ciclo de vida perenne o bienal, se caracteriza porque estas plantas van a producir, eso sí, una elevada cantidad de compuestos denominados osmoprotectores y proteínas también que van a caracterizarse por permitir el funcionamiento metabólico normal de las plantas. Hay acumulación de azúcares y también un elevado crecimiento radicular, ¿no? Que van a presentarse en las sequías que ocurren durante la etapa de crecimiento y que pueden ser moderadas o severas. Bien, entonces todos estos mecanismos van a incidir de forma negativa en la planta, ¿no? Esta carencia de agua en este caso, ¿no? Va a reducir el potencial hídrico de las plantas, lo cual es sentido por unas proteínas que son proteínas receptoras y que van a actuar a nivel intracelular, produciendo una alta cantidad
de segundos mensajeros, ¿no? Que incluyen al calcio y otros compuestos, ¿no? Como incluso las especies reactivas del oxígeno y derivados lipídicos que van a activar cascadas de quinasas, ¿no? De fosfoproteínas, que finalmente van a conllevar a una elevación en los niveles de expresión a nivel nuclear. Con esto vamos a tener aquí la activación de unos genes que van a codificar para factores de transcripción. Recordemos que estos factores de transcripción es el nombre que les damos a las proteínas que tienen capacidad de unirse a regiones promotoras de genes para poder regular la expresión génica corriente abajo, ¿no? Y esto, por supuesto, va a conllevar a la activación de genes de respuesta a estrés, ¿bien? Lo cual va a activar los genes funcionales que habíamos mencionado, ¿no? Y va a producir las respuestas de tolerancia. Aquí tenemos de manera simplificada, ¿no? Cómo es que las plantas pueden responder al estrés hídrico, tanto en su componente de sequía como de salinidad, ¿no? Este es el modelo que va a clasificar las respuestas en las rutas dependientes de ABA, en las cuales los factores de transcripción que son activados son los denominados elementos de respuesta a ácido abscísico, AREPS, ¿no? Y que van a incluir factores de transcripción como los grupos M y B, MIP, M y C, MIC, los NAC, y aquí tenemos los AREP, ABF, ¿no? Que son BSI, tienen proteínas de zinc, ¿no? Entonces, estas proteínas, estos factores de transcripción van a actuar a nivel de elementos cis de acción, ¿no? Sobre el mismo ADN, que van a determinar la expresión de genes efectores que han sido de hecho ya bien estudiados y que han servido para poder generar algunas de las plantas resistentes a estrés hídrico, ¿no? Y que finalmente pues van a ir aquí a la cascada de genes de respuesta a los genes denominados genes funcionales que van a originar los productos que hacen que la planta sea metabólicamente resistente a la carencia de agua, ¿no? La vía independiente de ABA, ¿no? Incluye la respuesta de los denominados DREB, ¿no? Que principalmente van a estar relacionados con respuesta a etileno, y también hay algunos tipos de factores de transcripción NAC, ¿no? NAC. Entonces también hay aquí elementos de acción cis que van a caracterizarse porque van a activar la cascada corriente abajo, ¿no? Entonces, si es que queremos saber cuáles son los genes que nos permiten a nosotros generar variedades que tengan una respuesta positiva en condiciones de estrés hídrico, tendremos que ver bien esta cascada de señalización y tenemos que ver cuáles son los genes que serían capaces de activar los genes corriente abajo, ¿no? Y dentro de esos están, por supuesto, estos elementos de acción cis. Bien, entonces, producto de esa expresión génica, ¿no? De estos genes de respuesta a sequía, habrá, por supuesto, respuestas fisiológicas, bioquímicas y moleculares que van a estar orientadas principalmente a la reducción de los efectos negativos del estrés hídrico, ¿no? De la sequía, por ejemplo. Entonces tenemos, por ejemplo, un reconocimiento a nivel de las señales radiculares que va a disminuir el potencial hídrico, una disminución de la conductancia a nivel del estómago y también va a reducir la concentración interna de dióxido de carbono. Esto para que la planta pueda mantenerse con niveles metabólicos normales en carencia de agua, ¿no? Ahora, como respuestas bioquímicas vamos a tener, esto es tal vez lo más importante, ¿no? La producción de metabolitos secundarios, que incluyen, por ejemplo, glutatión, prolina, glicina betaína, algunos compuestos denominados poliaminas, ¿no? Y además la activación de proteínas de respuesta a estrés que van a estar relacionadas con la producción de especies reactivas del oxígeno, dentro de los cuales tenemos, por ejemplo, las superóxido dismutasas, catalasas y otras proteínas que están relacionadas con la reducción de estos compuestos nocivos. También va a haber eficiencia reducida de la rubisco, ¿no? Que es la enzima que se caracteriza porque va a producir la fotosíntesis, ¿no? Y va a haber una menor fijación de carbono de manera general. A nivel molecular, esas respuestas están gobernadas por, como hemos visto, las rutas de expresión de genes en respuesta a ácido abscísico, que es considerada principalmente
hormona del estrés por excelencia, pero también va a haber respuesta a otros, como hemos visto por aquí, ¿no? A otras hormonas, dentro de los cuales tenemos el etileno, incluso se ha relacionado el estrés hídrico, la sequía, con el jasmonato, las vías del ácido salicílico, que van a estar relacionados a la producción de proteínas como las decidrinas, las proteínas de embriogénesis tardía, ¿no? Entonces, hay bastantes respuestas moleculares relacionadas, por supuesto, con las vías que se estén activando. Ahora, eh, esta respuesta a sequía debe ser entendida ya no solamente desde un punto de vista morfológico, incluso fisiológico, como tradicionalmente se ha venido haciendo, sino que hay que entender que esas características vienen a estar dadas, vienen a estar gobernadas por factores genéticos, ¿no? Es así que el entendimiento de la respuesta a la sequía ha ido variando y hoy en día, ¿no? Desde el primer approach, la primera perspectiva que se utilizó, ¿no? Que fue la selección y el mejoramiento tradicional, ¿no? Ya habiéndose encontrado diversos loci que están relacionados con el estrés hídrico, con la resistencia a sequía, se ha logrado hacer el mapeo de QTLs. Por supuesto, también otra de las perspectivas que estamos hoy en día usando muy a menudo, ¿no? Es el de las ómicas, ¿no? Dentro de las cuales tenemos a la transcriptómica, que es el estudio, pues, de todos los transcriptos de ARN en un momento determinado en las células, la proteómica, que es lo mismo pero en el caso de las proteínas, o la metabolómica, que estudia los metabolitos producidos por una célula de manera general, ¿no? O un conjunto de células. Bien, entonces, gracias al secuenciamiento de próxima generación, esas ómicas nos permiten estudiar más a fondo cuáles son las respuestas a nivel, por ejemplo, del transcriptoma, ¿no? Hay técnicas que nos permiten evaluar hoy en día diversas proteínas, diversos metabolitos, lo cual antes era pues imposible prácticamente. Y una de las perspectivas más tradicionales finalmente es el enfoque transgénico, ¿no? Mediante el cual, habiendo encontrado el locus específico que está relacionado con la resistencia a la sequía, se generan plantas que sean pues transgénicas, ¿no? Transformadas y que expresen esta característica. Ya ustedes seguramente han visto en su curso de biotecnología, ¿no? Cómo es que este enfoque transgénico está basado pues en la identificación de los genes y la manipulación para poder finalmente transmitir este gen a la planta de interés, ¿no? Entonces, este enfoque ha permitido la identificación de genes diversos de respuesta a sequía, dentro de los cuales estos R22, por ejemplo, habían sido bien caracterizados en diversos estudios, ¿no? Y han permitido, a través de lo que es la ingeniería genética, ¿no? La transformación y el uso de la tecnología del ADN recombinante, el diseño de plantas leguminosas que son resistentes a sequías terminales. Hay variedades de soya, de lenteja, ¿no? De frijol, que han sido producidas ya. Por supuesto, yo estoy hablando de estudios. El tema de cultivo de transgénicos es otro tema que se va a tener que discutir en algún punto aquí en nuestro país, ¿no? Aquí lo que tendremos, lo que vamos a hacer, lo que estoy intentando es ver cómo es que estos mecanismos pueden ser entendidos a través de este tipo de estudios. Así que hay que tener bastante cuidado ahí, ¿no? Una de las características bastante benéficas en el caso de las leguminosas es la capacidad de poder servirse de las técnicas de biobalística o también de la transformación mediada por agrobacterium, ¿no? Para poder generar este tipo de plantas, ¿no? Y hay que tener en cuenta aquí, en la medida que se quiera mejorar las plantas y enfocar la resistencia a sequía mediante este tipo de enfoque, vamos a tener que considerar que los genes con los que se trabajen tienen que ser genes que mejoren la resistencia a sequía, eso sí, que permitan el crecimiento de la planta en condiciones de estrés hídrico, pero, y es importante esto, sin que se produzcan pérdidas en el rendimiento, ¿no? Eso es esencial, ¿no? Para que se pueda viabilizar este tipo de proyectos, ¿no? Entonces,
frente al avance lento que se ha estado dando, ¿no? En el estudio de organismos knockdown o knockout, ¿no? Que básicamente se basan en la generación de mutantes para poder estudiar cuáles son los fenotipos que aparecen, ¿no? Recuerden, el fenotipo es la característica visible de un gen, ¿no es cierto? Entonces, los experimentos que se realizan, principalmente tomando como referencia organismos modelos como Arabidopsis o también soya, ¿no? Que es una de las plantas más utilizadas hoy en día, ¿no? Se quitan genes, se van quitando y se va evaluando cuál es el fenotipo que esa pérdida de genes produce, ¿no? Entonces, este tipo de mutantes, ¿no? Nos permiten avanzar, pero de forma muy lenta. Sin embargo, más o menos desde 2000, ya 2010, ¿no? Con la reducción significativa de costos que ha habido, otro de los enfoques que ha tomado una mayor importancia es la utilización de las ciencias ómicas. Y aquí nos basamos en la genómica, pero principalmente en la transcriptómica, ¿no? Que está basada principalmente en el secuenciamiento de alto rendimiento, puesto que estos equipos denominados secuenciadores ya nos permiten conocer los patrones de expresión génica en miles, si no millones de genes al mismo tiempo, ¿no? En una condición determinada. Por lo cual se requieren de herramientas bioinformáticas que permitan analizar, clasificar y dar una característica a cada uno de esos millones de genes de datos que se producen, ¿no? Entonces es necesaria aquí la utilización de la bioinformática, ¿no? Entonces, mediante esta estrategia, mediante estas ciencias ómicas, van a poder identificarse diversos genes de respuesta a estrés. A veces podemos encontrar 100, decenas de genes que están relacionados con una característica en particular. Y por supuesto, su validación ya se tendría que realizar mediante los enfoques más tradicionales, ¿no? Que vienen a ser el mejoramiento, la selección, se pueden generar de repente poblaciones RILs, NILs, eso va a depender de la estrategia de mejoramiento que se quiera utilizar, el mapeo de QTLs, incluso el enfoque transgénico, ¿no? Para ver cuál es el efecto de ese gen cuando se introduce en una planta modelo. Bien, entonces, gracias a estas ciencias ómicas se han podido realizar grandes avances con respecto a lo que viene a ser el entendimiento de la resistencia a sequía, ¿no? Vamos a hablar un poquito aquí de la transcriptómica, ¿no? Que básicamente está relacionada está basada en el análisis de muestras de interés que van a estar sometidas a dos condiciones diferentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, si estamos realizando estudios a nivel de sequía, ¿no? Tomo plantas que están creciendo en condiciones hídricas normales, plantas que están creciendo en condiciones de sequía, o pues a grandes rasgos, ¿no? Vamos a extraer el ARN total, después de evaluar la calidad-cantidad, estas moléculas de ARN son enviadas a secuenciar, ¿no? Donde se generan las librerías y se realiza finalmente el secuenciamiento, que puede ser por síntesis, el pirosecuenciamiento, ¿no? El secuenciamiento PacBio, hay hoy en día innumerables plataformas, de hecho, ¿bien? Pero todas al final confluyen en la generación de datos, ¿no? O sea, al final se generan datos que vienen a ser los reads o lecturas, como se les llama hoy en día, que son secuencias, pequeños fragmentos de ADN, ¿no? Secuencias de ADN, ¿no? Que luego, por supuesto, deben ser procesadas. El procesamiento ya incluye el análisis bioinformático, ¿no? Este análisis bioinformático está basado principalmente en una selección de esos datos en crudo, de esos reads, para poder obtener reads de calidad. El primer control de calidad luego va a permitir la obtención de las lecturas de alta calidad, ¿no? Y estas secuencias tienen que ser ensambladas, ¿no? Si es que la planta tiene un genoma de referencia, ¿no? Entonces esas secuencias se alinean en el genoma de referencia para ver a qué gen corresponde. Bien, si es que no, entonces se realiza la perspectiva que conocemos como ARN-seq de novo, ¿no? Un ensamblaje de novo se puede realizar con programas que pueden ser, por ejemplo, el Trinity, ¿no?
Ahora, este transcriptoma, o este análisis transcriptómico en general, nos permite no solamente conocer los genes que se están expresando en una condición determinada, sino también cuantificarlos, ¿no? Entonces, es así que vamos a tener que hay pasos que están relacionados con el cálculo de la abundancia y esto nos permite saber cuáles son los genes diferencialmente expresados, ¿no? Cuáles genes se han expresado en mayor medida en condiciones hídricas normales y cuáles son los genes que se han expresado en mayor medida de repente en sequía, ¿no? Pero por supuesto, nosotros tenemos las secuencias y sabemos que esa secuencia se ha expresado en tal condición. El siguiente paso es conocer esas secuencias, ¿no? Esas secuencias tienen que ser filtradas y tienen que ser anotadas. En el paso de anotación, ¿no? Vamos a dar, bueno, este gen que se ha expresado en mayor cantidad en condiciones de sequía, ¿no? Corresponde a tal gen que está reportado en bases de datos, ¿no? Como por ejemplo la base de datos del NCBI, ¿no? Y de esta manera nosotros ya tenemos identificados y cuantificados nuestros transcriptos, ¿no? Ahora, esos transcriptos se cuentan por miles, cientos de miles, ojo, ¿no? Entonces, en un análisis transcriptómico normal podemos tener tranquilamente 500.000 de transcriptos que han sido encontrados. Por supuesto, todos estos transcriptos, el análisis individual es imposible, ¿no? En un estudio. Por eso es que se tienen que agrupar los transcriptos, ¿no? Y esta agrupación se realiza mediante herramientas que están disponibles hoy en día, como por ejemplo la base de datos de Gene Ontology, que nos da características acerca de a qué tipo de función molecular pertenece cada gen, a qué proceso biológico, en qué proceso biológico está incluido, ¿no? O en qué componente celular se activa la transcripción, la expresión de ese gen. Y por supuesto, hay la enciclopedia de genes y genomas de Kioto, que nos permite agrupar esos genes según las rutas metabólicas. Entonces, la disponibilidad, claro, yo les estoy dando dos, ¿no? Pero la disponibilidad de este tipo de herramientas que nos permiten agrupar los genes en relación a la sequía y en relación, esto lo estamos enfocando en sequía, pero se puede extender a diversos otros estudios, ¿no? Por allí he visto en la publicidad que van a hablar más adelante acerca de la aplicación precisamente de esta técnica transcriptómica que se conoce como ARNSeq en los estudios de cáncer. Es posible también, ¿no? De hecho, ahí es donde se inició de manera mucho más profunda, ¿no? Y por último, hablarles acerca del proyecto que constituyó mi tesis de maestría, un proyecto financiado por Innovate y la Universidad Agraria La Molina, y que estuvo también en participación en conjunto con el programa de investigación en cereales y granos nativos, ¿no? Donde estudiamos el transcriptoma del chocho, que precisamente habíamos visto al inicio, ¿no? En donde pudimos observar como resultado del análisis por ARNSeq la presencia, ¿no? Y aquí pueden verlo, ¿no? Son 83.000 genes, ¿no? Que fueron caracterizados en total como genes de respuesta a sequía, ¿no? Por supuesto, esos genes incluyen genes que son genes housekeeping, ¿no? Recordemos los housekeeping genes o genes housekeeping son genes de expresión constitutiva. Entiendo que este es el curso de biología celular, ¿no es cierto? Entonces, estos genes se expresan de igual manera en diversas condiciones y pues no nos dan información acerca de las características de resistencia a sequía. Es por eso que hay un filtrado que se tiene que hacer y que nos van a llevar finalmente a encontrar los genes que son sobreexpresados y los genes que están subexpresados en condiciones de estrés hídrico. En el caso del estudio, realizamos el análisis por ontología génica, lo cual nos permitió encontrar diversos procesos biológicos que habían sido activados, ¿no? Dentro de los cuales destacaron pues, los procesos metabólicos primarios y los procesos metabólicos celulares, ¿no? Como los términos más sobreexpresados, ¿no? Estos procesos vienen a ser agrupaciones, ¿no? En los cuales los genes van a estar relacionados específicamente con cada uno de estos términos.
en cuanto a los términos subexpresados, o pudimos observar, ¿no? Y el proceso metabólico que vino a estar bastante subexpresado en Darwin, ¿no? Con respecto a componente celular, vamos a observar que a nivel de mitocondria, por ejemplo, hubo una cantidad bastante importante, ¿no? De términos que estuvieron, de genes que estuvieron sobreexpresados, ¿no? Mientras que los genes relacionados a fotosíntesis, ¿no? Principalmente los genes relacionados a tilacoides, a plácidos, ¿no? Membrana fotosintética, ¿no? Y a los fotosistemas estuvieron subexpresados. Es decir, en sequía estos genes reducen su expresión, ¿no? Entonces, estos hallazgos son comunes desde una perspectiva genómica para las plantas en general. En cuanto a función molecular, vamos a observar allí cómo es que los términos subexpresados incluyeron la actividad hidrolasa y las actividades metiltransferasas, ¿no? Puesto que hay una modificación importante de proteínas en condiciones de estrés hídrico, ¿no? Las herramientas que son más útiles incluyen bases de datos específicas, ¿no? Que de esos 7000 genes que encontramos nos permiten ubicar cuáles son los genes más importantes, ¿no? Entonces estos genes han sido caracterizados ya en diversas plantas y en el caso de las leguminosas, ahí esta base de datos alemana de Drought Database, ¿no? La base de datos de sequía, ¿no? Que nos indica cuáles son los genes funcionales y cuáles son los genes regulatorios que se encuentran en las condiciones de sequía para esta familia de plantas. Entonces, ya en este caso, se puede hacer una curación manual, lo que nos permite identificar cuáles son los genes y los procesos y subprocesos que se encuentran activados o que, al contrario, se encuentran subexpresados, ¿no? Que reducen su expresión dentro de la aparición de sequía, ¿no? Y los hallazgos, en el caso de la tesis de maestría que presentamos justo el año pasado, fueron eso, ¿no? Hay una sobreexpresión en lo que es canales reguladores, el metabolismo de fosfolípidos, ¿no? Y también en los genes de detoxificación celular, ¿no? Son genes diferencialmente expresados que nos indican que estas vías son las vías principales que actúan en respuesta a estrés hídrico, ¿no? Entonces, una vez que se realiza esta curación, los genes, que ya serían los genes candidatos, se tienen que estudiar, se vuelven a filtrar y, por supuesto, se puede realizar la perspectiva de transformación, ¿no? Bien, y eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, maestro en ciencias José Hidalgo, por su excelente ponencia. En este momento tenemos algunas preguntas. Empezaremos por la pregunta de Emilia Roca, que nos dice, ¿para qué sirve la producción de osmoprotectores? Bien. En el caso de los osmoprotectores, a ver, pongámonos en contexto, ¿no? En una célula no debe haber un nivel de turgencia, ¿no? Este nivel de turgencia adecuado permite que las posibilidades, las reacciones bioquímicas normales se den sin que haya ningún problema. Cuando hay estrés hídrico, sin embargo, el contenido de agua a nivel de las células disminuye, ¿no? El potencial hídrico, ¿no? Que está dado, de hecho, que depende directamente del contenido de agua, va a reducirse. Entonces, en esas condiciones, y tengan en cuenta, ¿no? El agua constituye el medio en el cual se dan todas las reacciones a nivel celular y se realiza todo el metabolismo, ¿no? Pero en condiciones de estrés hídrico, ese potencial hídrico disminuye y la capacidad de interacción de las moléculas también, ¿no? Entonces, hay una reducción muy drástica en el metabolismo de las plantas. Ante esto, la estrategia de producción de metabolitos secundarios, de osmoprotectores, se basa en que al almacenar compuestos como, llamemos prolina, ¿no? Que es uno de los principales metabolitos que se producen en respuesta a sequía, ¿no? Esta prolina se acumula y permite que el agua siga ingresando. Este tipo de compuestos
el almacenamiento de este tipo de compuestos es bastante importante a nivel de hojas y a nivel de raíces. Pongámonos en este último caso, ¿no? A nivel de raíces, ¿qué es lo que ocurre, no? Si es que el potencial hídrico disminuye, ustedes recuerden su curso de biología, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa con la ósmosis, ¿no? ¿Hacia dónde se dirige el agua? Hacia donde hay menor potencial hídrico, ¿no? O hacia donde hay mayor potencial hídrico. ¿Qué se acuerdan? A ver. Hacia donde hay menor. De donde hay menor potencial hídrico, ¿no? O sea, de donde hay más agua, donde hay menos agua, en palabras simples, ¿sí? Pero recuerden que en este caso, el agua a nivel de las raíces está disminuyendo, ¿no? Y se está acumulando una cantidad importante de solutos. Entonces, esto va a interferir en la toma de agua. Estamos en el caso de la pérdida de agua o la toma de agua a nivel radicular, ¿no es cierto? Entonces, el agua que normalmente tendría que ingresar, ¿no?, hacia las células radiculares ya no va a ingresar. Entonces, la acumulación de estos osmoprotectores, de estos metabolitos, de estos solutos compatibles, va a permitir que se mantenga ese potencial hídrico para dirigir la toma de agua, el paso de agua hacia el interior de la célula. Esto a nivel de hojas, por supuesto, evita también los fenómenos de transpiración y de pérdida de agua conllevados por esta transpiración, ¿no? Entonces, de hecho tienen ese nombre, ¿no?, osmoprotectores, porque permiten proteger a nivel metabólico las células gracias a su acumulación. Además hay otros efectos, ¿no?, como por ejemplo el reducir la cantidad de especies reactivas del oxígeno que se pueden producir. Entonces, protegen de manera global a la planta a nivel metabólico. Muchas gracias por su respuesta, maestro en ciencias. Siguiendo con la ronda de preguntas, tenemos la pregunta de Aptre Trujillo que nos dice, ¿cómo se hace el diseño de leguminosas resistentes a la sequía? El diseño de leguminosas resistentes a la sequía, bueno, eso va a depender bastante del objetivo del programa de mejoramiento, ¿no? Si es que queremos mejorar, por ejemplo, leguminosas de grano, entonces lo que vamos, y eso depende mucho del ambiente, ¿no?, en el cual querramos mejorar, ¿no? Si estamos en un ambiente en el cual de repente ocurren sequías terminales, ¿no? Recordemos que esas sequías terminales se caracterizan por una carencia de agua, ¿no?, que se da en la etapa final del cultivo, ¿no? De la etapa final hablamos de la floración, incluso el llenado de granos, y es precisamente en esta etapa en la cual los cultivos son mucho más susceptibles, ¿no? En el caso de la soya, por ejemplo, hay un aborto considerable de flores, los granos salen pequeños, de hecho por ahí había una lámina que había presentado, ¿no? Y esto reduce considerablemente los rendimientos. Entonces, si es que se quiere de repente trabajar, pongo el caso de soya porque este es uno de los cultivos más desarrollados, ¿no?, en cuanto a la perspectiva de transformación genética, ¿no? Si es que se quiere trabajar para poder desarrollar un cultivo de soya que sea resistente a estas condiciones de sequía terminal, entonces lo que tenemos que ver, lo que tenemos que buscar es la presencia de los genes que están involucrados en la resistencia a sequía y que se activen específicamente en estas condiciones, ¿no?, en condiciones de sequía y en la etapa terminal o en la floración o de repente en la etapa de llenado de granos, ¿no? Entonces, se pueden hacer diversos análisis, ¿no? O, bueno, como estos análisis en su mayoría ya están hechos, lo que se puede hacer es un minado de datos para ubicar los genes que se van a expresar en las características específicas que nosotros, en las que nosotros estamos interesados, ¿no? Y a partir de esos genes, habiendo encontrado esos genes, podemos nosotros ver cuál es el rol de cada uno de ellos. Mediante una curación manual se pueden encontrar genes reguladores. En el caso de la perspectiva transgénica, como les había mencionado, es importante ubicar aquí, y vamos más atrás incluso, ¿no? Es importante ubicar a los genes reguladores maestros, ¿no?, puesto que estos genes son los que van a estar relacionados en gran medida con la respuesta, ¿no? Si nosotros
podemos tomar una decidrina, podemos tomar una proteína que se expresa a nivel del estómago, un receptor, ¿no? Pero estas proteínas ya constituyen y están codificadas por genes funcionales, ¿no? Esos genes funcionales, de hecho, solo van a estar relacionados con una ruta metabólica, pero si es que nosotros queremos queremos generar una planta que sea en todo sentido resistente, ¿no? Que exprese un metabolismo adecuado en condiciones de sequía, ¿no? Que pueda mantener un rendimiento normal o medianamente normal, entonces lo que se tiene que buscar es a los reguladores maestros, ¿no? Que pueden ser o factores de transcripción o sus dianas a nivel molecular, que son los elementos de respuesta. Pueden ser cis, como están aquí graficados, o pueden ser elementos de respuesta trans. En los estudios que se han hecho son principalmente este segundo grupo, ¿no? Los que son utilizados para transformación genética. Muchas gracias por su respuesta, maestro en ciencias. Continuando, tenemos la pregunta de María Eugenia Sánchez León, que nos dice, ¿la modificación genética para mejorar la resistencia a estrés hídrico, conservando el rendimiento, tiene impacto en la salud del consumidor de dichos alimentos? Ese es el tema que se tiene que estudiar, de hecho, ¿no? Hay estudios a larga data, ¿no? Y ya estamos a más de 20 años, ¿no? De cultivo de transgénicos, pero hasta ahora no se ha encontrado un efecto que sea negativo, ¿no? En cuanto a la salud del consumidor. Por supuesto, se dice mucho, ¿no? Si es que, no sé, ¿no? A la planta se le va a poner un gen de pescado, ¿no? Y la persona tal vez es alérgica al pescado y precisamente es alérgica por esa proteína, ¿no? Entonces la persona consume esta planta, este cultivo, y se le puede presentar problemas de alergia, ¿no? En teoría es posible, ¿no? Aunque no ha sido reportado. Esto hay que tener en cuenta, ¿no? Que esta producción de especies resistentes a sequía, ¿no? No solo en sequía, la transgénesis ha producido algodones, maíces, ¿no? Pero en cuanto al perfil sanitario, ¿no? En cuanto a lo que viene a ser los efectos nocivos para el consumidor, ¿no? Si hablamos de las leguminosas, principalmente nos referimos a granos, ¿no? Entonces, no hay reportado la presencia de efectos nocivos, ¿no? Que por supuesto, en el caso de maíz, en el caso de algodón mismo que les había mencionado, ¿no? Si es que se producen variedades que son resistentes a pesticidas o a herbicidas, ¿no? Entonces, y hay abuso, o sea, si es que se producen esas variedades y además hay abuso por parte de los agricultores, obviamente no es en sí la planta la que está ocasionando el daño, sino es el abuso, ¿no? Puesto que se comienzan a utilizar grandes cantidades de estos compuestos químicos que al final en trazas pueden aparecer en los alimentos que el consumidor va a adquirir y que pueden ser nocivos también para la salud, ¿no? En el caso de que se produzca una proteína en las leguminosas, hay que recordar que las proteínas, ¿no? Cuando son ingeridas, esas proteínas son degradadas. Hay un proceso de digestión bastante complejo, ¿no? Que incluye enzimas como, qué sé yo, pepsina, tripsina, ¿no? A nivel de nuestro estómago y que tienen un rol: desnaturalizar y degradar esas proteínas en los aminoácidos. Y recordemos, los aminoácidos son 20 aminoácidos que son comunes para todas las proteínas. Entonces, al final, si yo hago transformación en una planta, ¿esa planta va a ser más segura? ¿Va a ser más insegura? Eso va a depender bastante del contexto, ¿no? Va a depender bastante del tipo de cultivo, de cuál sea la parte que se consume o que se utiliza, ¿no?
pero definitivamente si es que se ha producido una proteína y esa proteína va a ser ingerida, ¿no? Entonces, producto del proceso de digestión, es muy poco probable que el ser humano, no sé, exprese esta proteína, ¿no? O exprese esta característica. De hecho, si es que hay modificación en el ADN, ¿no? También hay nucleasas, ¿no? Que van a dedicarse a reducir al mínimo estas cadenas de nucleótidos. De hecho, los nucleótidos se van a absorber en el tracto digestivo como nucleótidos o como nucleósidos, ¿no? Los azúcares aparte, perdón, y los fosfatos aparte, ¿no? Entonces, el proceso de digestión va a encargarse de degradar a todos los compuestos que puedan haberse introducido por manipulación genética de estas plantas, ¿no? Ese tema es de bastante discusión. En muchas partes del mundo no se aceptan a los transgénicos porque dicen, no, estamos jugando a ser Dios, no sabemos cuáles son los efectos de esta tecnología en las plantas. Y bueno, hay muchas variedades, por ejemplo en cítricos, ¿no? Voy a cítricos nada más, que se han generado por mutaciones, ¿no? Y por mutaciones por bombardeo de partículas. ¿Qué es lo que hacen? Ponen la planta, la someten a un agente que va a introducir radiación y ahí no hay control, allí no sabemos qué es lo que se está haciendo. No sabemos cuáles son los cambios que se están introduciendo. No sabemos si son benéficos o no. Pero así se han generado variedades y variedades que consumimos, de hecho, ¿no? Hasta el día de hoy. En el caso de estos organismos hay un mayor control, ¿no? Desde el momento en el que se introduce al cultivo de tejidos, en el momento en el que se regenera la planta, y hay un secuenciamiento en cada paso que nos asegura que esa proteína se introduce, que ese gen se ha introducido de manera correcta y que está produciendo su proteína, ¿no? Que se está expresando. Por supuesto, se necesitan estudios, como siempre es necesario, sobre todo si es que va a ser un alimento para consumir, ¿no? Lo que no podemos hacer, creo yo, es cerrarnos a la posibilidad de investigar en este tipo de temas, ¿no? Puesto que la investigación es importante y es lo único que va a permitir conocer el material que tenemos. En el caso de Tarwi, el genotipo que hemos estudiado es bastante promisorio en el hecho de que es capaz de resistir hasta 15 días hicimos la prueba, ¿no? de sequía, y es algo que no hemos visto pues en otra planta, ¿no? En otra leguminosa. Entonces, luego de esos 15 días se rehidrata y crece de manera normal, ¿no? Estudiar cuáles son los genes que permiten ese tipo de metabolismo sería muy óptimo, ¿no? Dentro del contexto en el que estamos, ¿no? Y más bien, en mi opinión, sería muy malo, es muy malo, y de hecho ya que no se puede realizar investigaciones de transformación en este tema, sobre todo en el contexto en el que estamos. Esas fueron todas las preguntas. Agradecemos una vez más al maestro en ciencias José Hidalgo por su excelente presentación y esperamos nos pueda acompañar en próximas ediciones del evento. Muchas Debemos hacer gracias.